Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...5 de julio del 2022... Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: «La cosecha es mucho y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En el Evangelio se nos narran varios episodios el día de hoy. El primero es que Jesús hace una curación a un hombre que es mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús le hace el exorcismo y el evangelista nos dice que apenas el demonio salió de esta persona, el mudo pudo hablar. ¿Qué tan mudo eres tú? Quisiera preguntarte. Tú eres mudo. ¿Qué es un mudo? Aquel que no puede hablar, que tiene impedimento para que las fonéticas de las cuerdas vocales pues hagan su función y que salgan las armonías de nuestra voz para hablar, para cantar, para la fonética. ¿Qué tan mudo eres tú? Porque puede ocurrir que a veces somos mudos para ciertas cosas, para ciertos momentos, pero para lo demás tenemos una lengua muy fácil de soltar. Podemos pensar para las malas palabras, podemos pensar para los chismes, para las murmuraciones, para las críticas, para hablar de otros y casi siempre nunca bien. Pero de pronto para expresarnos en público, no es que a mí me da vergüenza, o de pronto si es que es el momento de hacer una oración, vamos a bendecir, por ejemplo, los alimentos. Vamos a hacer una oración porque es el momento de, se inspiró la ocasión y te pidieron a ti hacer una oración. No, qué vergüenza, que la haga otro porque yo no sé. Por eso quiero preguntarte, ¿qué tan mudo eres tú? Porque vuelvo y repito, podemos ser mudos para lo que nos conviene, pero para esa relación íntima con Dios, para las cosas que tienen que ver con nuestra fe, con lo que nosotros profesamos y al Dios que amamos, pues somos mudos. Valdría la pena entonces que hoy Jesús también hiciera sobre nosotros un exorcismo, para que nos soltara la lengua y pudiésemos también hablar. Pero no hablar de más, sino hablar lo suficiente. Dicen que los sabios no son aquellos que hablan y hablan, sino que saben callar. Eso es un sabio. Que el Señor entonces nos regale la gracia a nosotros de ser esos sabios y de callar y de saber callar y también de saber hablar y sobre todo expresarnos con esas palabras que se llaman oración y saber también hablar de Dios. Una vez que Jesús hace este exorcismo, los fariseos empiezan a murmurar diciendo de que Jesús expulsa a los demonios con la autoridad del príncipe de los demonios. Siempre lo hemos dicho,
que la lengua está para hablar y de pronto hablar de más, y también aquellos fariseos, como te puede pasar a ti o a mí, cuando no es que seamos muy mudos, pero para el chisme y la murmuración tenemos una lengua ágil. Lo mismo le pasaba a los fariseos. Cuando estaban ahí pendientes era de todo lo que hacía Jesús para criticarlo. Al final del Evangelio, Jesús nos hace una petición. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Pues hoy, donde este Evangelio nos invita a orar al buen Dios para que envíe santas y numerosas vocaciones a su iglesia, te invito a que hagas una oración pidiéndole al Señor por el aumento de las vocaciones. Que Dios te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.